Muchas gracias, Marcos. Vamos a entrevistar al biólogo Cristian Berger Sebrelli, biólogo de amplia experiencia en la acuicultura peruana e internacional, que actualmente es coordinador de la carrera de Ingeniería Acuícola de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas de la Universidad Científica del Sur y un gran experto en acuicultura, como hemos dicho ya. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Francisco, mucho gusto escucharte, muy buenos días también a ti, a todos tus oyentes, y muy agradecido por la invitación y por la presentación tan generosa que has hecho de mí. Muchísimas gracias, más bien, por tu tiempo. Cristian, tú eres un biólogo con amplia experiencia y mucho tiempo en la materia. ¿Cuándo realmente comenzó el desarrollo de la acuicultura en el Perú? ¿Hay una fecha que podríamos marcar, un tiempo? Mira, realmente si pensamos en un inicio de una acuicultura como tal, en los tiempos modernos en el Perú, nos referimos a inicios del siglo pasado, la década del 20 del siglo pasado, cuando se comienzan a traer truchas desde los Estados Unidos, primero con fines de pesca deportiva, de sembrar ríos de la sierra con pesca, con el objetivo de hacer una pesca deportiva de ellas, pero después se van estableciendo criaderos de trucha en distintos puntos de la sierra, en particular en la zona de Junín. Podemos decir que ese es un comienzo más documentado de la acuicultura en el Perú. Sin embargo, hay dos cuestiones un poco anecdóticas de mi parte. Cuando a inicios de la década del 70, el Instituto del Mar en el cual yo trabajaba comenzó a instalar un laboratorio en Iquitos, y ya notamos que había ciertas actividades de acuicultura, había ciertos técnicos que habían estado manejando algunos programas de acuicultura dentro de lo que era el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Pesca y Caza, que manejaban algunas especies nativas como el paiche, sea con fines de repoblamiento en pequeñas lagunas, o también tenerlos en algunos estanques donde aprendían a darles algún tipo de alimento elaborado. Sin embargo, yo quiero resaltar que lo que se describe en algunas crónicas, de las primeras que hubo con la conquista española, que los antiguos peruanos ya desarrollaban formas de acuicultura en la costa peruana, está documentado. ¿Cómo hacían esto? En las lagunas que tenían conexión al mar, específicamente hay un documento que habla de las lagunas de la zona de Mala, se permitía el ingreso pues de juveniles de lisa en su comportamiento de ir desde el mar hacia cuerpos de agua menos salados, a alimentarse y a protegerse, y este manejo de las especies, que de los ejemplares que entraban, los mantenían en las lagunas y regulaban su salida para capturarlos cuando ya tuviesen un tamaño comercial y así comercializarlos. En este sentido, podemos señalar que la acuicultura en el Perú pues es prehispánica y se hacía con estos fines de comercio, e incluso de ciertos sitios, como se señalan algunos, que los santuarios, por ejemplo, de Pachacamac, que también tenían cerca lagunas costeras o unas pozas hechas por ellos mismos, por el hombre, servían para abastecer a la alimentación de algunos líderes e incluso de llevar pescado fresco a zonas más lejanas. Qué interesante, Cristian. ¿Cuál es la diferencia para nuestros oyentes entre los principales organismos acuáticos a criar? Carnívoros, omnívoros, herbívoros. ¿Puedes ampliarnos un poquito este tema? Bueno, es muy interesante la pregunta porque, como tú sabes, todos sabemos, el mundo pues está poblando muchísimo, y una de las grandes preocupaciones es con esta población humana que crece, de qué nos vamos a alimentar. Y la acuicultura nos ofrece oportunidades, especialmente en el mar, que es esta gran área que tenemos poco prácticamente desarrollada en la producción de alimentos, aparte de la pesca. En la acuicultura todavía el mar no es el gran protagonista, aunque ya supera en algo la producción acuícola continental. Tenemos pues un área vastísima y oportunidades muy diversas.
Pero lo interesante es que en el mar podemos hacer acuicultura, a lo que va tu pregunta, de especies que no tenemos que alimentar, como por ejemplo la acuicultura de macro y microalgas, son los que se llaman productores primarios. Podemos hacer acuicultura de estas especies con varios fines, una para alimentarnos directamente, otra para obtener alimentos para otros animales, sean terrestres o acuáticos, otra para tener bienes digamos de muy diverso uso, como fibras, biocombustibles, medicinas, nutracéuticos, etcétera. No olvidemos que además la acuicultura marina bien desarrollada es muy importante porque genera una gran biocenosis donde pueden reproducirse y alimentarse otras especies que después pueden ser pescadas, así como que consume el CO2 dando oxígeno y dando carbono a través de materia orgánica que consumimos, y con esto quitando un poco la acidez que se señala está creciendo en los mares con efectos no necesariamente buenos. Después de estos productores primarios están los consumidores primarios, y tenemos también que son especies que no necesitamos alimentar, como por ejemplo los moluscos filtradores, especies que comen estas plantas acuáticas, que pueden ser algunos caracoles o erizos u otra clase de organismos acuáticos, que es muy interesante porque al no tener que alimentarlos no estamos demandando o compitiendo por alimentos para otras especies animales o para el mismo hombre. Entonces, en este sentido, tenemos esta oportunidad que también nos brinda el mar y que se mira mucho actualmente en los desarrollos nuevos, porque justamente responden a estas preguntas: ¿de dónde sacamos alimentos para la humanidad futura sin sacrificar las fuentes que ahora tenemos y sin destruir, por ejemplo, las reservas de forestas que tenemos como la amazónica, ¿no? Igualmente, en acuicultura, como en toda, llamemos así, ganadería, que son lo que se hace en el agua, o toda crianza animal, también tenemos especies de más valor que tenemos que ir alimentando, algunos con alimentos más costosos y otras con alimentos más sencillos. Y obviamente las que son alimentadas con alimentos más costosos buscan mercados más, digamos, selectos, donde la gente es capaz de pagar más por un producto, digamos, que además de tener características muy buenas de sabor y etcétera, de condición culinaria, también, sin embargo, tiene a través de ellos aportes muy importantes de proteínas y ácidos grasos que son muy interesantes para la salud. Es interesante señalar que en el caso de nuestro país tenemos, con nuestra gran biodiversidad y también diversidad de ambientes, tanto en mar como en aguas continentales y en aguas salobres, unas grandes oportunidades de desarrollar muy diversos y variados tipos de acuicultura de distinto valor, de distinto nivel de inversión y con muy distintos objetivos, sea de seguridad alimentaria, sea de cuidado ambiental, sea de atender mercados selectos, etcétera. Has tocado un tema importante. La harina y el aceite de pescado es un ingrediente marino que según la FAO pues representa hoy día el 70% de la alimentación de la acuicultura, ¿no? ¿Cuál es la relación de la harina de aceite de pescado con la acuicultura? ¿Por qué es importante asegurar la sostenibilidad de la pesquería de la anchoveta? Bueno, yo creo que el Perú, después de muchos años de trabajo muy intenso, muy fuerte y buena gestión de la administración de la pesca de la anchoveta, realmente tiene un estándar de cuidado del recurso muy bueno, que ha sido reconocido mundialmente. Quiero decir, el Perú ha sido capaz de manejar adecuadamente este recurso sin exterminarlo. Tenemos este ingente recurso de la anchoveta que puede alimentar a toda la población peruana si quisiéramos, pero tenemos la dificultad que la gente no consume anchoveta fácilmente. Yo te comento, tú te acordarás, en la década del 70 del siglo pasado se crea el Ministerio de Pesquería, y uno de los objetivos, de las tareas que tenía el Ministerio de Pesquería era convertir a la anchoveta en consumo humano. Hizo cantidad de proyectos, programas, esfuerzos, etcétera. Había todo tipo de personas trabajando en elaborar menús, en dar formas de comercio fácil de anchoveta, etcétera. Pero lamentablemente, como a ti
tal vez te ha constado, la gente acepta muy poco la anchoveta, algo se consume. Entonces, gran parte de este recurso se convierte en una harina y aceite de pescado. Originalmente la harina de pescado se utilizaba en otras crianzas animales, como cerdos, pollos, incluso ganado. Pero dadas sus características, se convierte mucho mejor en otra proteína animal a través de la acuicultura, cuando se da de comer a peces, langostinos, etcétera. Entonces, si ya tenemos un recurso bien manejado y lo podemos convertir en un alimento de alto valor, que genera una conversión muy favorable y que nos da además un producto que, como decía antes, te da pues un peso, un langostino que tiene buena calidad de todos los aminoácidos que requiere el hombre y de ácidos grasos que también son muy necesarios para el desarrollo humano, en especial el desarrollo cerebral y neurológico. Tenemos pues un ingrediente valiosísimo que es difícil de reemplazar. Obviamente se trata de reemplazar porque este es un ingrediente finito y que hay que cuidar, y la acuicultura viene creciendo. Y lo que se trata es que no porque hay más demanda de alimentos de acuicultura se atente contra los recursos marinos. Entonces, si logramos un buen equilibrio, en el caso del Perú, tenemos un recurso que podemos utilizar muy sabiamente, muy bien, y con esto tratar de desarrollar una acuicultura de alto valor, es decir, que el insumo se quede aquí en el país en la mayor cantidad posible y sea aquí bien utilizado, generando una tremenda cadena de valor, de generación de empleos, de desarrollo descentralizado, etcétera. Los aceites de pescado actualmente se están utilizando cada vez más directamente en el consumo humano, por la calidad que tienen los omega 3, los glucosa pentaenoico y glucosa hexenoico, pero igualmente se están en algo utilizando en la acuicultura con mucha ventaja, ¿no? Lo que me pintas es un Perú con una enorme potencialidad acuícola, porque tiene una de las materias primas más importantes para el desarrollo de esta actividad. ¿Podemos desarrollar acuicultura de peces nativos del mar peruano? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de traer tecnologías o especies foráneas? Mira, déjame completarte la pregunta anterior con algo. No solamente se trata de hacer harina y aceite de pescado, por ejemplo, de peces enteros como la anchoveta. Perú es un gran país pesquero, como tú sabes, no solamente pesca anchoveta, tenemos una pesca muy diferenciada y el Perú es uno de los más grandes consumidores de pescado de la región, por el hombre, ¿no? Tenemos un promedio, según algunos estudios, de algo de 20 kilos per cápita anual, ¿no? Otros dan otras cifras, pero es interesante señalar que también se puede hacer productos de alto valor a partir de los subproductos del pescado, me refiero a vísceras, piel, etcétera. Por ejemplo, a través de hidrolizados. Los hidrolizados de pescado son valiosísimos como fuente de alimentación y yo sé que muchas empresas están trabajando muy seriamente en esto, y con esto, con nuestra pesca que tenemos además otro componente nutricional para la acuicultura que puede tener gran valor. Me refiero a los estos productos de pescado, también pueden ser los ensilajes, ¿no es cierto?, y los hidrolizados fundamentalmente. Ahora, tu pregunta siguiente iba hacia acuicultura marina de peces de más valor, me parece, me hiciste la pregunta. Me refería, es obvio, es muy interesante la acotación que has hecho respecto a los hidrolizados, que es un proceso con enzimas totalmente diferente al proceso de la producción de harina y aceite de pescado, y los enzimados también, ¿no? Pero basándonos en eso, ¿podemos nosotros desarrollar una acuicultura de peces nativos del mar peruano? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de traer tecnologías o especies foráneas? Mira, la tendencia actual en el mundo, por varias razones, es tratar de utilizar especies nativas. Y en el Perú tenemos un gran potencial con estas especies nativas. No obstante, quiero decir que efectivamente la acuicultura en el mundo, en sus primeros fuertes desarrollos que se dieron hace aproximadamente 30 o 40 años, se hizo a partir de la introducción de especies de las cuales ya se conocía su mecanismo productivo y sus productos, por ejemplo, carpas, que se producen grandes en China, y las famosas tilapias, ¿no?, que se llevaron por todo el mundo, especialmente el mundo tropical. Y para el mundo frío se introdujeron truchas y salmones en donde era esto posible. Pero la tendencia actual es dar valor a la biodiversidad que tienen los distintos países,
para evitar la presencia de enfermedades pueden venir con especies foráneas, o por ejemplo un daño ambiental o ecológico si es que se escapan de los cultivos o no se adaptan bien, o pueden convertirse, digamos, en detrimentales para el entorno donde se han colocado, ¿no? En el Perú tenemos, como te digo, una biodiversidad enorme, y las especies marinas no son una excepción. Tenemos, como sabes, un enorme panorama de especies que tienen características para acuicultura muy favorables. ¿Qué características se busca en una especie acuícola? Una, que tenga un valor interesante, o sea, que la gente lo desee consumir o utilizar de alguna manera. Y la otra cosa es que tengan condiciones de desarrollarse en cautiverio, de poder ser reproducidas, alimentadas, bien cuidadas, y especialmente que tengan un desarrollo rápido, ¿no? En nuestro mar tenemos especies como las corvinas, por ejemplo, que pueden tener un alto valor. Actualmente está trabajando bastante con la chita, está tratando de desarrollar esto, porque estoy refiriéndome a peces, ¿no es cierto? Claro. Y también tenemos, por ejemplo, en el norte el robalo. El robalo es una especie maravillosa que crece en agua marina, en agua salobre, en agua dulce. Tiene un crecimiento muy rápido y puede ser una alternativa a otras acuiculturas que puedan tener problemas. Por ejemplo, me contabas incluso una vez que cuando trabajabas en la industria de langostinos, a veces en las pozas se sembraban junto con las larvas de langostino robalos, ¿no? No, los robalos entraban accidentalmente con el bombeo. ¿Ya? Entonces, al bombear agua para las pozas de langostino, cuando a veces fallaba un poco el sistema de filtración, entraban pequeños estadios de peces, y el robalos eran unos de ellos, y sobrevivían maravillosamente en el estanque langostinero o en los canales de abastecimiento. El problema era que son muy predadores de langostino, entonces se comían al langostino, ¿no? Entonces, más bien, en la pose de un enemigo. Solamente que cuando se quedaban, por ejemplo, en los canales amplios de distribución que tenían algunas langostineras, era una fiesta cuando se limpiaba ese canal, y sin haberlos alimentado, se encontraba uno con unos robalos grandísimos que eran un festín, pues, para un fin de semana, ¿no? Con toda la gente de campo nos hacíamos una buena cevichada, ¿no? Pero te quiero decir que es un pez muy tolerante al cultivo, sobre todo el sábalo cola negra, crece bastante rápido y tiene condiciones para el cultivo muy buenas. Estas especies ya se maneja su reproducción y su cultivo en otros países. Importar y adaptar esta tecnología, por ejemplo, a la corvina, al robalo. Y hay otra especie muy interesante que aquí le llamamos el fortuno, que es la ceriola. Otros le llaman cojinova del norte, otros le llaman tiene otros nombres, pero hay una especialmente que es la ceriola lalandi, que crece muy rápidamente y tiene un tremendo valor comercial en el exterior, aparte que tiene muy buenas condiciones para ser comercializada en el país también. Quiero señalar que los vecinos del sur, que nos llevan mucha ventaja tecnológica en acuicultura, ya desarrollan todo lo que es la reproducción de la ceriola y de la corvina, además de otras especies que también pudiésemos utilizar acá. Sin embargo, en el Perú tenemos la ventaja que estas especies crecen mejor en un mar un poquito más cálido que el chileno, por ejemplo, como pasó con la concha de abanico. Cuando en el Perú se desarrolla el cultivo de concha de abanico, que tenía mejores condiciones en nuestra costa, puso en serias dificultades la producción chilena de concha de abanico, porque ellos tenían el producto después de un tiempo más largo, por lo tanto más costoso. Igualmente con los peces podemos tener, obteniendo la tecnología ya desarrollada, cultivos que probablemente tengan mejores posibilidades de crecimiento en nuestro litoral, que es una costa sin grandes tempestades, con una temperatura en general bastante estable y con condiciones de productividad muy buenas también. Mira, el tiempo es breve, lamentablemente, para todos los medios. Yo tengo dos preguntas que quiero juntar y dejarlas para que terminemos esta entrevista. Con todo gusto. Primero es... Disculpa, más bien si me extiendo demasiado. No. ¿Cuál es la tendencia? El entusiasmo por la acuicultura. Por favor, con un profesor como tú tenemos mucho que aprender. ¿Cuál es la tendencia actual en tecnología de crianza en la maricultura de peces, el mar o la tierra? ¿Y cuál podría ser la propuesta acuícola para las poblaciones costeras como la de los pescadores artesanales en el Perú, por ejemplo? Mira, una vez yo escuché un señor sabio cuando yo comenzaba a trabajar en acuicultura hace muchísimos años,
que dijo, mira, en el Perú tenemos una costa desértica y tenemos el mar más productivo del mundo. ¿No sería racional traer nuestro mar a esta costa desértica y hacer producir esta arena del desierto con ese valor? Y eso se dio, imagínate un poco, con los langostinos, porque langostinos en el Perú no solo se hacen en la zona de manglares, también se hace en la zona costera desértica al sur de Cerritos. Las tendencias de la acuicultura se pueden hacer tanto en tierra, utilizando agua marina, y muchas veces con sistemas de recirculación, pero también se puede hacer en el mar, en zonas protegidas, como se hace pues la salmonicultura en Chile, y también ahora existe una tendencia a hacer la acuicultura mar afuera, que se llama la acuicultura offshore. Todas son posibles, ninguna compite una contra la otra, es cuestión de evaluar posibilidades, evaluar costos, evaluar disponibilidad de áreas, etcétera, ¿no? Para esto un ordenamiento territorial sería muy importante. Y en el tema específico de la inversión, porque las grandes inversiones, en acuicultura se realizan grandes inversiones, entonces, ¿cuál podría ser la propuesta acuícola para una microacuicultura o una acuicultura para los pescadores artesanales del Perú? Mira, ya se está dando, yo veo ejemplos de varias cooperativas o asociaciones de pescadores, por ejemplo, que trabajan con la universidad en la zona de Paracas o de San Andrés, que están aprendiendo a ser criadores de algas, ya no extractores, sino ellos tienen ya sus campos de producción de algas. Y también tú has visto cómo algunas asociaciones de pescadores se han vuelto maricultores de conchas de abanico. Y quiero decir, la acuicultura también de pequeña escala brinda muchas posibilidades donde puedan intervenir los gremios de pescadores. Insisto que la asociación, una buena asociación entre pescadores es muy valiosa para esto. Pero no nos quedemos ahí, también podemos establecer una sinergia importante con empresas de mayor nivel, que puedan dar ciertos insumos, que puedan tener ciertas facilidades para desarrollar programas, digamos, de cooperación más amplia. Para muchos observadores de la acuicultura, esta acuicultura de menor nivel, que puede irse ampliando a medida que crezcan las asociaciones y se involucren a otros participantes de mayor escala, es una de las mejores opciones que se tiene. Cuando tenemos buenas intenciones y tenemos una buena apreciación de lo que queremos como desarrollo para el país, yo creo que no hay obstáculos sobre este tipo de acciones que puedan ser, como te digo, que puedan derivar una sinergia de muchos intereses, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo, por tu sabiduría y por esta paciencia que has tenido para explicarnos. Y te agradezco muchísimo, espero volverte a entrevistar pronto, esperemos superar esta situación del COVID también pronto, y te agradezco muchísimo por la entrevista. Yo les agradezco a ustedes, más bien creo que los que han tenido paciencia conmigo son ustedes, y ojalá efectivamente tengamos oportunidad de seguir conversando este tema tan apasionante y que yo le veo realmente para el país de muchísimo futuro. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, ha sido el doctor Cristian Berger Sebrelli. Marcos, regresamos al estudio. Oanes, señor de las olas.